Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Desde el día de ayer comenzamos a leer el libro de los Macabeos y es un libro bellísimo. Cuando vivimos la conmemoración de los fieles difuntos, recordábamos el texto bíblico de los Macabeos, porque desde 150 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya el Espíritu de Dios iba colocando en personas muy aferraditas a la norma, a la ley, pero sobre todo a la ley del servicio y del amor por el hermano, el deseo profundo de orar por el eterno descanso de ellos. Y hoy comenzamos a leer este libro bellísimo que nos habla muy especialmente de esos primeros momentos de la fe y de los primeros mártires. Hoy vemos muy especialmente cómo se nos habla de Eleazar, un escriba, juicioso, acucioso, cumplidor de la ley, bondadoso, buena gente, de un gran testimonio, que tenía ya 90 años y que pues el rey Antíoco había querido que todo el mundo en el pueblo y en la ciudad asumieran los comportamientos que él quería que se realizaran. O sea, que no tuvieran en cuenta absolutamente nada de su fe, sino que adoptaran todas las prescripciones que daba pues el gobernador. Fueron donde Eleazar y le dijeron: hermano, usted tiene que comer carne. Y Eleazar dijo: no, señores, yo no voy a comer carne, y menos de cerdo. Entonces lo obligaron a que tenía que comerla porque era la indicación del rey, porque se tenía que apostatar contra la fe, contra la religión y acoger las prescripciones del rey. Eleazar, de 90 años, tranquilamente había podido acceder, pero no lo hizo así. Es más, aparece Satanás y le dice: hermano,
una verdad con mentiras y una mentira con verdades. Hermano, vea, hagamos una cosa. Usted prepara la carne que se va a comer de acuerdo a la ley y de acuerdo a la fe que usted profesa, no hay problema. Pero le decimos a la gente que usted comió carne de la que el rey pedía que comiera. Él dijo, no, señores, la cosa no es así. La cosa conmigo es a otro precio. Eleazar sabía que después de 90 años de haber fortalecido una fe y después de haber dado un testimonio de vida, así le faltara un día para terminar su vida, él tiraría esos 90 años por la borda. Y quienes lo habían conocido y habían visto en Eleazar una persona correcta siempre y en todo momento, ¿cómo quedarían? Defraudados, totalmente. O sea, nos mintió Eleazar con sus 90 años de vida para venir a comer carne faltándole un día para morir. Eleazar, un hombre sabio y con toda seguridad, con el Espíritu de Dios siempre que lo acompañaba, les dijo, no, eso no puede ser, porque con mi muerte yo voy a acarrear la muerte de muchos más en el sentido espiritual. Yo me voy a morir en 2, 3 años y después de haber profanado la ley, mi fe y a Dios, yo me voy a ir a la tumba y con eso voy a hacer que muchos se desvíen de la fe. Eleazar sabía que es muy importante en medio de nosotros, en medio de la iglesia, el testimonio, la fe y el poder ayudar a que otros caminen derechitos. Eleazar no quiso comer carne. Es más, le abrían la boca y le metían la carne a la boca para que se la tragara y él la escupía. Valiente, siempre y en todo momento, por la fe y por defender la fe y los preceptos de Dios. Y entonces les dice, no hay problema, llévenme al suplicio, no hay ningún inconveniente. Podríamos decir, queridos hermanos, que Eleazar es uno de los primeros mártires, no por Cristo, porque Cristo todavía no había venido a restaurar la creación. Pero podemos decir que era uno de los primeros mártires por Dios y por defender los cimientos que se iban construyendo de la iglesia. Luego el Señor Jesús, pues obviamente da toda la bendición a la edificación, pero ya las semillas del verbo que están en todo ser creado, en todo ser humano creado, ya aleteaba la fe, la defensa de la fe y el fortalecimiento. Mañana, continuando la lectura del texto bíblico de los Macabeos, vamos a leer la muerte de los 7 hermanos, porque también ellos tomaron la determinación de no apostatar contra la fe, sino que más bien se sometieron a estos vejámenes que tenía el rey Antíoco y murieron mártires también, queridos hermanos, por construir nuestra fe, por defenderla. Hijos, a los 90 años, tranquilamente Eleazar había dicho, hombre, pues sí, espérenme, yo preparo una carnita, me la como y decimos que yo me comí la carne del rey, le damos gusto al rey y seguimos tranquilos, yo no peco. Pero él tenía claro que era una mentira de Satanás, que era una mentira del demonio encarnado en Antíoco, que solamente quería seducir un testimonio y un pilar fuerte de la iglesia para que fueran arrastrados muchos más
que lo acompañaban en el proceso, pues al pecado. Como no lo hizo, mañana vamos a ver 7 hermanos, desde el más adulto hasta el más chico, los macabeos, fueron yendo uno por uno al suplicio. Y se pensaba que el último, que era un niño, iba a apostatar de la fe. Y la mamá coge y le dice: no, señor, los otros 6 están en el reino de los cielos. ¿Y usted para dónde se va a ir? Ánimo, usted tiene también que ir a dar fe. Pues el chico también fue al suplicio. Pero no, aquí estoy, háganle. Que Dios lo ve y lo sabe todo. Hijos, ¿será que nuestra fe llega hasta allá? Cierto que es como muy poquita. Cierto que le tenemos que pedir mucha fortaleza al Señor. Le tenemos que pedir mucha fe a Dios para que nos la regale siempre mirando la imagen de su Hijo crucificado. Es que ha habido unos seres humanos en la historia de la Iglesia excepcionales. Yo no entiendo cómo más podemos decir que una persona asume el suplicio y el martirio si no es por Dios. Decididamente, ustedes saben, hijos, cómo puede ser ese fortalecimiento interno cuando una persona es capaz de decir: yo le perdono la muerte de mi hijo, yo le perdono el asesinato de mi familia, yo le perdono por todo lo que me hizo sufrir. Ustedes saben qué es lo que puede sentir una persona por dentro, en su interior, cuando dice: yo no tengo ningún problema, que me maten, he dicho la verdad, soy libre, no hay problema. Deben de sentir una cosa impresionante, de fuerte por dentro, de convicción. Yo creo, hijos, que deben de sentir alocuciones de Dios en su interior donde les dicen: no se preocupe, esté tranquilo, va a salir adelante, yo te estoy recibiendo, entrega ese cuerpo, que el alma ya me la entregaste a mí. Con toda seguridad. Por eso este libro es muy bonito, hijos. Ojalá tuvieran la oportunidad de acercarse y de leerlo en sus hogares, que es algo muy, muy, muy especial. Profundizar un poquito más en los textos bíblicos y sobre todo en este libro de los Macabeos. Bueno, queridos hermanos, y en el Evangelio tenemos el pasaje bíblico de Zaqueo. También otro personaje bien interesante, hijos, así como Eleazar, pero porque se deja mirar por el amor de Dios. Zaqueo, nos dice el texto bíblico, era publicano y jefe de publicanos, o sea, como quien dice, doblemente pecador. Era de los que hostigaba al pueblo judío, porque él trabajaba para Roma. Fuera de eso, era bajo de estatura. Hijos, podría uno hasta pensar que la maldad no lo había dejado crecer, como decimos popular y coloquialmente. Pues este hombre había oído hablar de Dios, del Señor Jesús. Y sabiendo que pasaba por alguna parte, fue y se montó a un árbol, porque la gente no lo dejaba ver a Jesús. Se monta al árbol y desde allí lo ve. Pero es mucho más hermoso, queridos hermanos. El Señor Jesús, los textos bíblicos no nos mencionan que se había encontrado con Zaqueo o que antes habían tenido algún contacto. Cuando pasa por ahí, el Señor Jesús se detiene e inmediatamente le dice: Zaqueo, baja de ahí, que debo hospedarme en tu casa esta noche. Hijos, es muy hermoso. El Señor, por la ciencia infusa de Dios que tiene, nos conoce a todos, sabe nuestro nombre, Él lo escogió para nosotros,
sabe cuál es tu estatura física y espiritual, sabe todo lo que pasa por tu mente. Él nos sondea, Él nos conoce, Él sabe que nosotros le amamos y sabe todas nuestras fragilidades también. Entonces llama a Zaqueo y lo mira y lo llama. Baja de allá, bájate de esa nube de los impuestos, de esa sociedad falsa que te ha prometido tantas cosas como Eleazar para que nos podamos ver. Y eso hace el Señor con Zaqueo, e inmediatamente Zaqueo, ¿qué dice? Llega la conversión a Zaqueo. Dice, no, Señor, no hay ningún problema, vea, todo lo que he hecho, todo lo que he robado, lo voy a devolver. Y a quien le haya quitado algo, se lo voy a devolver hasta 4 veces. Y punto. Y el Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida. Hijos, ¿cuántas veces nosotros como Zaqueos hemos estado montados, encumbrados en lo más alto de la sociedad que engañosamente nos ha subido hasta allá para que lo veamos todo y veamos el reino de Dios, pero que continuemos allá? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, bájate de allá, que me quiero quedar en tu corazón, que quiero quedarme en tu vida para siempre, que quiero hospedarme en tu casa? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor? Y todavía lo pensamos, tal vez sí, tal vez no. Si en 2 meses me muero, pues ¿por qué no más bien continúo esta vida que llevo? Pues no, como Eleazar, no, porque tu alma le pertenece a Dios y a Dios debe volver. No te dejes engañar por las mentiras de la sociedad, por las mentiras del mundo. Venga, no, una vecesita, no se preocupe. Y a nadie le vamos a contar. Y punto. No, porque Dios te conoce, te sondea y te ama. Y sabe la determinación que vas a tomar. Y sabe la determinación que has tomado. Y sabe el comportamiento que has hecho. Hijos, obviamente, si en algún momento de fragilidad o de debilidad no actuamos como deberíamos de actuar los cristianos católicos convencidos y practicantes por fragilidades humanas, pues tenemos el más grande y más misericordioso ser sobre este mundo para que nos restituya la dignidad que acabamos de perder. Pero luchemos como Eleazar, luchemos como él, y mañana como los 7 hermanos macabeos, para que fortalecidos construyamos, queridos hermanos, al menos en 1 metro cuadrado la iglesia. Demos fe, demostremos la bendición tan grande que Dios nos ha regalado al recibirnos en su iglesia con el sacramento del bautismo, cuando nuestros padres nos trajeron. Demos testimonio de lo que hasta hoy Dios ha hecho en nuestras vidas y de las bendiciones que nos ha regalado. Hijos, con fe y con esperanza, no nos dejemos engañar de la sociedad. Cuando ustedes vean, cuando a ustedes les digan, no, es que mira, es que no es sino esto, y uno diga, uy, eso tan fácil. Por Dios, ahí está el engaño, ahí está Satanás metido para hacernos desviar después de que hemos caminado 5, 10, 15, 20, 40, 50 años
90 años en la fe. Y Satanás, 90 años, a los 90 años todavía está. Venga, ¿cómo hace esto? Tranquilo, nadie se va a dar cuenta, usted y yo. Hijos, tenemos que andar con los ojos bien abiertos, los oídos vivos para escuchar la voz de Dios, la voz del Maestro. Cuando nos hable la sociedad, poder entender, no, esa no es la voz de Dios. Quien me está hablando ahí no es Dios. Inmediatamente salir corriendo. Te quedas ahí y eres hombre o mujer muerta por el pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.